en la plataforma, pero estoy preparando. Muy bien, unidad 4, vamos a hablar un poco de lo que es la privacidad. Cada ser humano traemos un espacio justamente por naturaleza. Por naturaleza tenemos un espacio, eso traemos desde allá, desde que nacemos. Entonces, el hombre siempre merece su espacio, merece que se le dé su espacio. Dentro de ese espacio está la privacidad, la intimidad, ¿verdad? Todo ser humano necesitamos, así como somos un ser sociable, ¿verdad? Un ser social, también necesitamos de nuestra privacidad y de nuestra intimidad. Entonces, de eso hoy vamos a hablar. Perfecto. Muy bien. Hola María Lourdes, ¿cómo estás? Hola, profesora, ¿todo bien? ¿Y usted? Todo bien también, gracias a Dios. Ya iniciamos, María Lourdes, la página 28, ¿sí? Sí, Bueno, profe. dice la definición de la privacidad, como hemos podido observar, dice, la idea de privacidad engloba diversas acepciones, pero en todas ellas se intuye un claro componente psicosocial. La privacidad se refiere a la manera que tenemos de relacionarnos con nuestros semejantes. Es pues uno de los conceptos más claramente psicosociales de los que aquí tratados, aunque como vemos tiene también un fuerte componente ambiental. Claro que sí, porque al realizar ese psico, nuestra estructura psíquica, toda nuestra conexión, todo nuestro sistema nervioso, todo lo que es la parte sensorial, justamente se está interaccionando donde socialmente está interaccionando con aquel semejante. Y desde el momento en que estamos interaccionando, nuestra estructura está accionando, todo lo que es nuestra estructura psíquica. Y socialmente nosotros vamos revelando eso, aflorando y vamos manifestando. Bueno, entonces tiene mucho que ver, dice, tiene también un fuerte componente ambiental. Dice, a pesar de que en términos genéricos podemos definir junto con Newell la privacidad con la separación del dominio público, dice, la definición más completa es el control selectivo del acceso a uno mismo o al grupo al que, ¿verdad? Al que uno pertenece. Entonces, según Newell, la privacidad es la separación del dominio público, es decir, que cuando estamos diciendo, la fiesta fue muy privada, ¿qué estamos diciendo? Que la fiesta fue muy seleccionada, que ciertas personas nomás estuvieron, que no estuvo acceso a todo público la fiesta, sino que más bien fue un grupo de personas que participó de esa fiesta. Entonces, Newell dice que es una separación justamente del dominio público. Pero la definición más completa que él le da, que Newell le da, es, dice, el control selectivo del acceso a uno mismo o al grupo al que uno pertenece. Mira, la fiesta, mi cumpleaños va a ser muy privado. Cuando estoy diciendo eso, que voy a estar seleccionando nomás ciertas personas, quizás aquellos más allegados o quizás solamente mi familia o ese grupo de amigos más allegados asisten o participan en mi cumpleaños, ¿verdad? En la fiesta de cumpleaños que yo voy a hacer. Entonces decimos fue muy privado el acontecimiento. Quiere decir que hubo un grupo de personas nomás bien seleccionadas para participar a tal evento, ¿verdad? Bueno, así dice, el actor captura en la definición los dos aspectos esenciales de la privacidad, el control selectivo de la interacción social.
Entonces hay un control que va seleccionando esa, con quién va a relacionarse, con quién va a interactuar socialmente. Y dice, el control selectivo de la información ofrecida a los otros, sin que ello signifique necesariamente aislamiento y reserva respectivamente. Bueno, ¿qué es lo que está diciendo aquí? Que selecciona dice, el control selectivo de la información ofrecida a las otras. O sea, que cuando yo me estoy relacionando, ¿verdad? Con un grupo de personas, solamente a ese grupo de personas quien asiste conmigo o quien está conmigo o a quien yo seleccioné está más bien se le accede la información. Sin embargo, a los otros que no asistieron no van a tener esa información. Es como se le objeta información. Bueno, ello implica, dice, controlar la interacción tanto a nivel de entradas como de salidas, es decir, en un sentido bidireccional. Además, la definición entiende la privacidad referida a la persona o bien a un grupo determinado, desde una pareja hasta la familia o el grupo de amigos, por ejemplo. Y aquí viene lo devorante, porque esta es la definición justamente de la psicología ambiental. Escuchamos cómo opinaba Newell, le dio prácticamente dos aspectos esenciales de la privacidad, pero nosotros ahora vamos a tener en cuenta lo que es la privacidad, la definición de la privacidad desde la psicología ambiental. Y dice, así pues, desde la psicología ambiental es necesario referirse a la privacidad como la capacidad. En el otro dice control y Newell dice control. Vamos a estar confrontando un poco las palabras. Sin embargo, lo que es desde la psicología ambiental dice que es la capacidad de la persona o grupo de personas regular o controlar selectivamente la cantidad e intensidad de contactos o interacciones sociales en un contexto socioambiental determinado, así como el flujo de información que se produce en tales interacciones. Todo ello, dice, en función de las necesidades concretas de la persona o grupo, dice, de relacionarse con el mundo social en un momento y situación determinado. Entonces, ¿qué dice la psicología? La psicología ambiental dice que es una capacidad, ¿verdad? Que tenemos cada hombre y todo individuo, todo sujeto, todo ser, tenemos una capacidad, dice, una capacidad de la persona o grupo de personas regular o controlar selectivamente la cantidad e intensidad. O sea, que tenemos esa capacidad como seres humanos de controlar, de elegir, de seleccionar a grupos de personas con quienes vamos a interaccionar. Eso es lo que dice. Eh, Dice, la cantidad e intensidad, así como el flujo de información. Entonces, Newell dice que es la separación del dominio público y que hay un control selectivo. Sí. Sin embargo, la psicología ambiental lo define que la privacidad es una capacidad de persona de controlar, de elegir, de seleccionar a un grupo de personas con quienes vas a interaccionar, ¿verdad? Con quienes te vas a interrelacionar. Y dice, también hay como también el flujo de información. Con esa persona que vos estás seleccionando, a esa persona vos le estás accediendo a la información. Sin embargo, cuando es eh, cuando eh, esa persona con quien vos no estás, no seleccionaste,
no está interaccionando contigo, no accede a esa información. ¿Se dan cuenta? Entonces, la diferencia de psicología ambiental, la definición es que cada persona y cada individuo tiene esa capacidad de seleccionar o de tener control para seleccionar a las personas o interrelacionarse. Entonces, esto es devorante. Muy bien. ¿Cuáles son las formas de la privacidad? La primera, dos dimensiones se refieren básicamente al control de la interacción. Esa es la forma de la privacidad. Primero, el control justamente de la interacción. Que yo tengo controlado esa interacción. No se me pierde esa interacción, sino que yo tengo controlado esa relación que yo estoy, o sea, esa interacción que yo estoy haciendo con aquella persona, ¿verdad? Porque es un grupo de personas nada más, ¿verdad? Seleccionado. Entonces, por eso dice que hay una forma, esta es la dos formas, quiero decir, esta es la forma. Primero, el control de interaccionar por parte de la persona. Soledad y aislamiento, dice. Un ejemplo. Las dos dimensiones siguientes guardan estrecha relación con la capacidad de controlar selectivamente la información en situación de interacción, anonimato y reserva. Bueno, entonces, dentro de esta privacidad encontramos lo que es el anonimato y la reserva. Cuando estamos hablando del anonimato, que vamos a hablar dentro de un ratito, vamos a continuar nomás leyendo y después ya vamos a llegar a eso. Dice, eh, por su parte, dice, la intimidad es una forma de privacidad que toma referencia no a la persona, sino al grupo, dice. Aquí cabe distinguir entre intimidad con la familia o intimidad con los amigos. Y pasamos, página 29. Bueno, dice, las dos dimensiones siguientes guardan estrecha relación con la capacidad de controlar selectivamente la información en situaciones de interacción. Y aquí habla el anonimato. La dimensión anonimato, dice, se refiere a involucrarse en una situación social determinada, pero, dice, sin permitir ser identificado, es decir, pasando inadvertido entre la multitud. Y eso generalmente sucede a veces, eh, dice, NN donó tantos guaraníes, dice. ¿Qué significa eso? Que hay una persona que donó tal cosa, donó efectivo, una cantidad X, pero prefiere que su nombre no se divulgue, que fue fulano de tal el que donó tal cosa, ¿verdad? Entonces, es como conservar un poco o reservar un poco el nombre de esa persona para que no sea conocido y para que no se publique, ¿verdad? Entonces se le pone NN y queda en el anonimato, nada más y simplemente quedó lo donado, pero reservando el nombre de la persona que donó tal cosa, ¿verdad? Este es el anonimato. Y la reserva, dice, por su parte, la dimensión reserva se refiere a controlar informaciones de carácter personal en una interacción social, especialmente si nos relacionamos con extraños. ¿Qué significa eso? Me reservo a tal cosa, dice, a controlar las informaciones de carácter personal en una interacción social. Por ejemplo, ¿qué vos opinás, fulana? O estás asistiendo en un evento y vos te reservás de opinar, ¿verdad? No, vos callás, no opinás nada. Es una reserva que vos te tomás. Yo me reservo a opinar, por ejemplo, escuchamos de ciertas personas. Se habla de una situación X en el grupo o la información, se está dando información
y de repente, ¿y vos qué opinás, Julana? O vos qué opinás, Julana? Yo me reservo a opinar. Esa es la reserva que uno toma, ¿verdad? En ese sentido está hablando de la reserva. Bueno, y dice, y la intimidad, por su parte, dice, la intimidad, tal como lo describe Westin, es una forma de privacidad que toma como referencia no a la persona, sino al grupo, dice, desde una diada hasta un grupo social. Cuando hablamos desde una diada, este término generalmente utiliza mucho los de la corriente sistémica, de la escuela sistémica, porque ellos hablan mucho de lo que es la pareja, ¿verdad? Porque la escuela sistémica trata mucho a la familia, el sistema familiar lo dice. Entonces, es un término muy utilizado en la escuela o la corriente sistémica. Entonces, diada dice, desde esa pareja, desde tú y yo, ¿verdad? Desde yo y tú, es desde la pareja, dice, hasta un grupo social. Entonces, dice, cuyos miembros tratan de llevar al máximo sus relaciones personales y el flujo de información que se deriva de esta relación. Entonces, esta es la intimidad para Westing, ¿verdad? Desde esa pareja hasta un grupo de personas, pero teniendo en cuenta una interacción muy limitada, seleccionada y dando un flujo de comunicación también o de información muy limitada. Muy bien. Y dice, por su parte, esta intimidad es ojo de los ojos de los ojos. Así que tienen que saber esto. Bueno, eh, por su parte, dice, Pedersen distingue entre intimidad con la familia. Se refiere, dice, a estar solo con la familia. Y con exclusión, dice, se refiere entonces a estar solo con la familia y con exclusión de otra gente. Solamente ese sistema familiar, eso es. Dice, cuando hablamos de una intimidad familiar, fue muy íntimo mi cumpleaños. Es un ejemplo, vuelvo un poco otra vez a ese ejemplo. Hoy por hoy, casi todo luego las fiestas de cumpleaños es íntimo. ¿Por qué? Porque justamente esta, esta pandemia nos limita muchísimo y hace que de repente nuestras fiestas sea o nuestro cumpleaños sea muy familiar y se sucede justamente la intimidad familiar. Bueno, entonces, eh, pasamos. Intimidad con los amigos. Esto es a modo de conocer nada más. Igual dice que con la familia, pero en este caso referido al grupo de amigos, por ejemplo, la celebración de una fiesta privada. En este caso, como el anterior, las convenciones y comportamientos más formales socialmente hablando suelen sustituirse por códigos de comportamiento específicos del grupo, ¿verdad? Bromas, canciones, ¿verdad? De repente esto podemos hacer así un grupo de personas que se reúnen y organizan karaoke, por ejemplo. ¿Eh? Entonces, es una intimidad, fue muy íntimo, estuvo fulanito, menganito, sultanita, nada más. Y estuvimos haciendo karaoke, ¿verdad? Compartiendo un momento con canciones, con bromas. Son un grupo de personas y de amigos que bien seleccionado. Esa es la intimidad con los amigos. Y acá viene más abajo, eh, dice, tanto un tipo de intimidad como otros pretenden la reducción del contacto con el exogrupo. Exo es fuera,
fuera, fuera del grupo a partir del incremento de la interacción endogrupal. Endo es dentro, ¿verdad? Endo es dentro. Muy bien. Entonces, para Westin, un actor clásico en el estudio de la privacidad, esta cumple cuatro funciones, ¿verdad? Principales, cuatro funciones principales. Y esto vamos a tener muy en cuenta porque vamos a estar citando. Posibilidad de establecer una comunicación limitada y protegida durante la interacción. Favorece un sentimiento de control y de autonomía personal. Favorecer un sentimiento de identidad y posibilitar la liberación de emociones. Entonces, esto podemos tener muy en cuenta, es ojo de los ojos y devorante como a modo de citar. Bueno, pasamos. A ver. Muy bien. Pasamos en la página 30. Yo voy a pedirle disculpa, voy a quitarme un poco mi abrigo porque el mate ya me está, ya me está subiendo. Bueno, entonces, vamos a la página 30 y dice, hablamos de territorialidad. Vamos a hablar un poco de lo que es la territorial, ay, disculpe, territorialidad, ¿verdad? El concepto, dice, de territorialidad aparece en el vértice de conjunción de múltiples disciplinas de las ciencias sociales e incluso de las naturales. Se ha indagado en las raíces de la territorialidad desde la geografía. Bueno, generalmente cuando hablamos de la territorialidad, estamos hablando, o sea, uno ya relaciona justamente de la geografía, ¿verdad? La tierra donde pertenece, el lugar donde pertenece, la ciudad donde pertenece, el país donde pertenece. Entonces traemos automáticamente una estructura geográfica se manifiesta ahí, o sea que tenemos geográficamente, entendemos enseguida o interpretamos la territorialidad. Bueno, y dice, eh, a ver, desde la geografía, la biología, la psicología, la antropología, la ciencia política, la sociología, la historia, etcétera. Entonces, desde la geografía, como ya le expliqué, la biología es la vida que yo tuve, la vida que yo tengo en este lugar, todo lo que toda una vida yo me pasé en el campo, es un ejemplo que dice, toda una vida yo me pasé en Europa, es un ejemplo, ¿verdad? Es una ilusión, ¿verdad? Pero no, prefiero vivir en América. Bueno, es una bromita. Bueno, toda una vida yo viví, entonces estás hablando de tu vida biológica. Y también dice la psicología. Entonces, ¿por qué la psicología? Porque justamente tus emociones, todo lo que es la estructura psicológica se relaciona o está interaccionando en ese lugar que vos vivís y con quien vos te relacionas, ¿verdad? Esa estructura psicológico y mental se va desarrollando. ¿Con quién? Con esa interacción que yo estoy haciendo, con ese grupo de personas o en el lugar donde yo pertenezco. Bueno, y la antropología. A ver, ¿qué entienden ustedes por antropología? ¿Mm? ¿De qué trata la antropología?
Ya nos olvidamos todo, parece. ¿Eh? ¿Sí? Ya se olvidaron. Probablemente. ¿En serio? A ver, Juan, la antropología. Anda a ver si no le falta papel higiénico. Del ser del hombre, ¿Qué? que estudia al hombre en su entorno. En su entorno. Viene a ser el origen más o menos en su El origen, entorno. sí. Sí, el origen es. El origen en su entorno es antropología. El ser del hombre en su origen desde ese entorno. Muy bien. Etimológicamente sería antropo, hombre, y logía, estudio del hombre en su Estudio entorno del hombre desde de su que origen. su origen, sí. Sí, así mismo es. Muy bien. Y dice las ciencias políticas. Las ciencias políticas ahí ofrece justamente cuando hablamos de ciencia política, no hablamos de esta política que justamente se está dando cuando alguien se va a candidatar precisamente, todo esto. No, la ciencia política es una interacción jurídica, de leyes, de normas, de pautas que da al hombre, ¿verdad? Que facilita al hombre. Bueno, y la sociología es justamente todo lo que es la relación social que el hombre puede hacer durante toda su interacción. Hemos hablado en la clase anterior que el hombre es un ser social propiamente dicho. O sea que es de por sí, que siempre el hombre sí o sí es un ser social que va a buscar siempre con quien relacionarse o interaccionar. Bueno, entonces, y la historia, todo ser tenemos nuestra historia que nos marca, ¿verdad? De qué familia, toda la historia de nuestro antepasado, ¿verdad? Toda la historia de nuestra generación. Entonces, todo eso entra o influye, ¿verdad? Dentro de lo que es la territorialidad. Pero dice, escuchen esto, desde la perspectiva de la relación, dice, entre territorialidad y especie humana, podríamos clasificar prácticamente todos los estudios realizados en dos grandes categorías. Los que consideran que la territorialidad humana es distinta de la territorialidad animal y los que consideran que son fundamentalmente el mismo fenómeno. Bueno, en este sentido, la territorialidad humana es para algunos una compulsión instintiva, dice, del instinto, que el hombre como todo ser animado posee para defender el territorio que habita, ¿verdad? Primero, luego, para que el hombre sienta eso, ¿verdad? Tiene que tener un sentido de pertenencia. Y ese sentido de pertenencia está muy enraizado en la persona. Y dice, es una compulsión instinto, por el instinto. Esto se va dando que el hombre, como todo ser animado, posee para defender el territorio que habita. Quiere decir que hay una semejanza con el animal. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el animal, por ejemplo, especial, todo animal siempre marca su territorio. De alguna manera, uno de los, vamos a decir, de los animales que evidenciamos siempre y quizás otros no evidenciamos así con tanta claridad como por ejemplo el perro. El perro, por ejemplo, evidencia así naturalmente marca
justamente su marca perfectamente, nosotros vemos cuando qué, cuando justamente está dando rodeo y está marcando justamente con su, el perro orina, por ejemplo, en un lugar va orinando, y eso es como decir, este lugar a mí me pertenece, no invadas, ¿verdad? Y ese es el animal que más claramente da como señal de que está determinando su territorio. Y bueno, también el hombre de alguna manera, de forma instintiva, defiende, ¿verdad? El lugar donde pertenece. Así dice, eh, defiende el territorio que habita. Yo soy, ¿verdad? Y defendés que vos sos. Yo soy ovetense, yo soy guaireño, yo soy asunceno, yo soy pilarense, yo soy de Ciudad del Este. ¿Cómo le dice paranaense, verdad? ¿Cómo usted le dice de Ciudad del Este? A ver, o simplemente lo dice en Ciudad del Este. Esteño, profe. O Alto Paranaense igual. Ah, esteño o alto paranaense. ¿Se dan cuenta? Bueno, yo soy de Encarnación y así estamos, de alguna manera defendemos esa territorialidad. Andrés, ¿cómo ustedes dicen Hernandaria? Hernandariense, ¿Cómo? Er, Hernandariense, Hernandaria. Hernandariense. Wow. Yo no voy a decirlo con tanta facilidad. Hay que pertenecer a Hernandaria, había sido. Bueno, se dan cuenta y cómo defendemos de dónde somos, el territorio que pertenece. Profe, Sí, pero eso no da de repente eh, opción a que uno tenga prejuicios de la persona. Va a decir, si una persona es así, si vos sos de Villarrica, entonces sos guailla, hace todas las cosas al revés y todas esas cosas. pero ese es nada Eh, más una, bueno, Eso sería característica. Una característica. referencia. eh, característica, esa es una o característica. si sos de Cacu Peso Santo, así como yo, por ejemplo. ¿Viste? Ay, atendela. Yo soy Eso es falso. obetense, maretense, no convence, pero vence. ¿Es? Ya, pues tiene toda una máxima lo ustedes. Bueno, se dan cuenta. Bueno, entonces, eso que vos estás diciendo, Juan, son características que estás mencionando. Pero hablando un poco, es notable. Yo hice, hay algunos guaireños acá en este grupo, ¿no? Qué suerte, porque hoy Le va están a bajar la hablando. caña lo de buena. No, no es que voy a bajarle, pero que es una realidad. Vamos a trozar. No, o sea que yo me fui, profe, a Villarrica y en un lugar donde, ¿cómo es que se llama? Paso de la Virgen, Uh-huh. de Cacupera, Virgen del Paso se llama. Y me Ah, fui a entrar sí, en el baño y, sí, de la Virgen de Cacupera. Y entré en el baño y la puerta se trancaba por fuera. el Y vos tenías que, picaporte luego. sí, sí, y vos tenías que golpearle a la gente de afuera para que te abra y vos puedas salir. Era algo increíble. Yo nunca quise creer, pero así sucede. Realmente yo estudié 2 años, yo hice en la UNBE mi especialización clínica y justamente eh, ese era un detalle que yo llegué a ver. El picaporte era al revés, yo no sé, yo me asombré, porque yo pensé que la gente solamente decía eso, y, ¿verdad? Eh, ñandeco o algo así. Yo pensé que eran simples murmuraciones, invento de la gente, pero sí ahí llegué a corroborar realmente que el picaporte de ellos totalmente al revés.
Y eso me asombró. Y después me fui a un evento social también, a un casamiento. Y he visto, ahí sí que me quedé mucho más asombrada. Me quedé asombrada porque eh, el ventilador del techo de la iglesia tiene que estar colgado por el techo, ¿verdad? Y está pegado, colgado o ajustado por la pared y las cuestiones sonoras del sonido colgado por el techo. Y a mí me llamó muchísima la atención eso. Yo miraba y el ventilador a nuestro costado por la pared, que es el ventilador de techo, ¿verdad? Y no sé cómo se le dice, es de sonora, baffle, no sé cómo se le dice. Bueno, el equipo ese, eh, allá arriba, colgadísimo por el techo. Y eso también me llamó demasiado la atención, ¿verdad? Y realmente quiere decir que esas peculiaridades de alguna manera no se dicen de balde, ¿verdad? Cada ciudad, cada zona tiene una peculiaridad, ¿verdad? No estamos hablando de forma negativa, sino que estamos nomás resaltando las características, ¿verdad? Y que cada territorio que uno pertenece le identifica. Le identifica. Eh, yo, por Profe, ejemplo, sí, ¿y sí, alguien sabe la raíz de eso, el motivo de eso? ¿Por qué lo que ellos usan todo así al contrario de las cosas? no sé, nunca un poco investigué, Buscarle ahí. pero sí me llamó mucho. Fueron cosas que yo corroboré y que llamó mucho la atención, mi atención, y dije, realmente cierto había sido, porque yo hasta ese momento no creía hasta que llegué a corroborar. Pero Profe, sí, acá mi hijo me está diciendo que en el colegio ellos le dijeron que en la guerra, sí. para que ellos puedan ser reconocidos que son de Villarrica, ¿verdad? Ponían su uniforme al revés. Ah, eso en el colegio aprendió. Sí, sí. ¿En serio? Mira un Que poco. ponían su uniforme al revés para que ellos se puedan reconocer de dónde son. Wow. La Simpático. La República del Paraguay, más o menos lo Villarrica, República, dicen. Porque ellos dicen que se sienten, yo no sé si eso es cierto, ¿verdad? Pero que se sienten luego diferentes a todos, dicen. Eso yo no sé si es así, porque yo tengo muchos amigos y colegas de Villarrica y son fabulosas personas, espectaculares son. Bueno, pero realmente cada ciudad y cada territorio donde los pobladores tienen una característica especial, ¿verdad? Eh, mi esposo tiene parientes en Pedro Juan Caballero. Él es Pedro Juanino, mi esposo. Y entonces, como está tan en la frontera y solo un asfalto le divide a ellos, que es frontera seca, se le llama luego, ¿verdad? Y eh, tierra de nadie es lo que solamente le divide, no hay ni un puente, no hay nada, así vos cruzas eso y ya estás, ya el lado brasileño, ¿verdad? Bueno, entonces que ellos, por ejemplo, tienen una forma de hablar. Por ejemplo, dice, nosotros decimos se rió y ellos, la mayoría de los pedrojuaninos, dicen se rilló. Mm. Y yo me quedé también, fue una de las cosas novedosas para mí, que cuando me iba me iban las primeras visitas que yo hacía a Pedro Juan, yo escuchaba en todas las personas que decían Cerrillo. Mm. Y era una cosa normal para ellos esa tipo de terminología. Entonces,
Cada territorio tiene sus muletillas, sus léxicos, eh, su característica de conducta, su manera de ser, su manera de peculiar de cómo se movilizan, cómo se desplazan, cómo interaccionan. Entonces, todos tenemos de alguna manera algo que nos caracteriza, el territorio donde vivimos y donde residimos. Bueno, dice, entonces pasamos. Para otro, dice, se trata en el mismo párrafo. Para otro se trata más bien de una característica, ahí está justamente lo que estábamos hablando, de una característica cultural especial de los seres humanos, que se acrecienta en las sociedades más complejas, especialmente las dotadas de Estado. Muy bien, eso es todo lo que estuvimos hablando ya, habla esta parte. Vamos a pasar página 32. Ahí vamos a ver un poco cómo nos define SAC, lo que es territorialidad. Y esto es ojo de los ojos de los ojos. Bueno, aquí en el tercer párrafo encontramos cómo define, según SAC, qué es la territorialidad. Y dice, según SAC, la territorialidad específicamente humana tiene 3 elementos. Y esto es devorante, chicos. El sentido de la identidad espacial, ese sentido del espacio que yo pertenezco. Me identifico en ese espacio que yo pertenezco. Después, el sentido de la exclusividad. Esto es exclusivo porque es algo mío, es algo propio, es donde yo estoy, donde yo pertenezco. Entonces, por eso es exclusividad. Y la compartimentación de la interacción humana en el espacio. El compartir, interaccionando, ¿verdad? Como individuo que somos en ese espacio. Como seres humanos que somos, estamos compartiendo, interaccionando en ese espacio, como humanos que somos. Y eso, así dice SAC, define con estas 3 cosas lo que es la territorialidad. Perfecto. Dice, esto es lo más fundamental, esto es fundamental, es, como les dije, es devorante. Bueno, esto es a modo ya de saber lo que sigue, dice. Proporciona entonces no solo un sentimiento, dice, de pertenencia a una porción particular de tierra sobre el que se tiene derechos exclusivos, dice, sino que implica un modo de comportamiento en el interior de esa entidad. Ahí lo que estábamos diciendo justamente, hay un modo de comportamiento. Como les dije, cada territorio, cada ciudad, cada lugar donde pertenecemos, hay un modo de comportamiento, una forma de comportarnos. Como por ejemplo que estuvimos hablando de nuestros hermanos, ¿verdad? Del Guairá, ¿verdad? Que ellos tienen una forma y hasta esa peculiaridad se nota en todas las cosas que, en los detalles, ¿verdad? Si miramos un poco nos vamos a dar cuenta que hay una diferencia entre un modo ¿cómo era? De compartir, un modo de interaccionar, es diferente al modo de alguna manera tendrán sus características especiales que le identifica, así como le identifica a otra ciudad. Y eso es lo que dice justamente SAC. Es
dice un modo de comportamiento en el interior de esa entidad donde yo pertenezco. Muy bien. Y dice aquí, la territorialidad tal como la define. Bueno, primero vamos a tener en cuenta los tres elementos. Esto es a modo de citar lo que estuvimos hablando. Según Sack, dice, la territorialidad específicamente humana tiene tres elementos. Eso vamos a tener muy en cuenta a modo de citar. ¿Cuáles son los tres elementos? Y aquí viene otro ojo de los ojos, porque esta ya es la definición de lo que es la territorialidad. Dice, específicamente, dice, perdón, la territorialidad, tal como la define Sack, es una conducta humana que intenta, dice, afectar o controlar, dice, acciones. ¿Mediante qué? Mediante el establecimiento de un control sobre un área geográfica específica, el territorio. Entonces, según Sack define que es una conducta humana que intenta influir. Cuando estamos hablando de una influenciar. Mi conducta que intenta influenciar en ese lugar donde yo estoy, donde yo resido, donde yo me identifico, en esa población, en ese espacio. Y dice, afectar o controlar acciones mediante el establecimiento de un control sobre un área geográfica específica que es el territorio. Y esto es lo que o sea, así define Sack lo que es territorialidad. Y tiene él mucha razón, porque de alguna manera con nuestra conducta nosotros vamos influenciando de alguna manera en ese territorio. Por ejemplo, una persona que se va de aquí, se muda a la Argentina, es un ejemplo. Esa interacción constante con esa cultura o en ese territorio, con esa población que está haciendo, de alguna manera, eso, quiera o no, va a incidir en su conducta. Esa conducta que se da en ese territorio va a incidir, va a afectar y de alguna manera va a controlar esa, va a controlarle de forma indirecta a esa persona. ¿Por qué? Porque se adapta, porque se tiene que ajustar a ese sistema territorial que tienen, ¿verdad? Y a ese sistema de conducta. Se ajusta, se adapta y de alguna manera o indirectamente ya tomó, la población en sí ya tomó control sobre este individuo paraguayo que se fue a vivir o que se fue por un largo tiempo a trabajar en ese país. ¿Verdad? Por eso es tan importante que nosotros tengamos siempre una identidad. Y en ese sentido, nosotros los paraguayos somos un poco flojos, porque un paraguayo que se va a la Argentina apenas 6 meses, ya viene así, ¿no te parece, loco? ¿Mm? Así yo ya vengo. Yo ya vengo acá en Paraguay. Se dan cuenta, apenas 6 meses y ya viene copiando esa forma o léxico o el lenguaje mismo se le pega.
y ahí ya está tomando control sobre esta persona, ¿sí? Entonces, lastimosamente nosotros los paraguayos, eh, a veces somos un poco en eso. Yo no sé cuál será nuestro problema, pero a veces ese sentido de identidad y de pertenencia parece que no tenemos tan arraigados en nosotros. Eh, Como digo, nos vamos un poco en un país extraño y venimos imitando o emulando cierta característica de ese lugar. ¿Eh? Y, y eso, por ejemplo, eh, yo suelo ver a cuando me voy a Pedro Juan, por ejemplo, eh, ahí cruzan, hay una interacción constante con los hermanos brasileros, ¿verdad? Y pasan ahí en Pedro Juan y le preguntan, eh, quiere comprar algo del negocio. En Ciudad del Este también puede ocurrir eso. Quiere comprar y le pregunta en portugués, eh, ¿cuánto sale esto? Y le pregunta en portugués, o le dice en portugués el nombre de lo que quiere, ¿verdad? Y nosotros los paraguayos, estando en nuestro territorio, le hablamos en portugués. Anda vos en el Brasil, vos si le hablas en castellano, ellos no van a procurar hablarte en castellano para que vos le entiendas. Ellos hablan su idioma y no ni siquiera intentan hablarte en castellano. ¿Por qué nosotros tenemos que adaptarnos a ellos si ellos ya están en nuestro país? En ese aspecto, nosotros tenemos que reflexionar un poco. Y yo cuando me voy a Pedro Juan, de repente vienen amigos así, brasileros. Ellos me hablan en portugués. Yo soy hija de brasilero, pero de madre paraguaya. Yo puedo hablarle en portugués. La verdad que mi portugués ya es muy así, nada que ver, es muy entorpecido, ¿eh? De hecho, mi portugués ya es torpe, pero de todos modos, yo puedo llevar una conversación larga con una persona que habla portugués, con un brasilero, por ejemplo. Pero yo jamás le voy a hablar en portugués si están en mi territorio. Ellos se tienen que adaptar a vos, porque están en tu territorio, en un territorio paraguayo. Entonces, ¿por qué vos tenés que hablarle en portugués? Hay que hablarle en castellano, ¿sí? Entonces yo le hablo en castellano, me habla en portugués y yo le hablo perfectamente en castellano. Le pregunto, conversamos, todo, pero yo no le hablo en portugués. Porque ahora sí, si yo me voy a su país, sí, ahí yo voy a procurar todito de hablar en portugués para que me entienda y para que me comprenda. Yo tuve una experiencia un poco difícil, les voy a contar un poco, voy a compartir con ustedes. El año pasado, en junio, eh, mi hermana falleció en Sao Paulo. Em, ella estaba haciendo un tratamiento y era una candidata para trasplante de hígado. Ella se fue en marzo para su control y no pudo retornar a nuestro país porque para cuando ella iba a volver, las fronteras estaban toditas, todas cerradas. Entonces se quedó en Sao Paulo. Realmente, después ella se enfermó, se agravó más su situación y llegó a un estado crítico. No había todavía seguramente un candidato para hacerle el trasplante y ella falleció solita, solita, en un
hospital, pero monumental. Y tristemente eh, fue la primera entre las hermanas que falleció y que le hemos perdido a esta hermana, ¿verdad? Es mi hermana mayor, ¿verdad? Y yo tuve que irme a traer en ese entonces no podía traer el cuerpo, porque no podíamos pasar de la frontera. Entonces, la recomendación, hablando con el consulado paraguayo, y lastimosamente el gobierno brasileño me dio muy tarde el permiso para adentrarme en el país, en su país. Aquí sí yo hice las gestiones, moví cielo y tierra y conseguí rápido el permiso para salir del país. Pero para adentrarme en el Brasil fue tardíamente. Llegué 4 días después de que ella haya muerto. Yo tuve que ir a retirar el cuerpo porque pedimos por el consulado, ¿verdad? Que mantengan su cuerpo. Y entonces, hasta que yo llegue, fue el momento más candente, era el lugar, era el epicentro del COVID, era terrible la situación, caótica, era la situación que se estaba viviendo ahí, pero me fui. Y les dije a ellos, me preguntaron si yo hablaba portugués y le dije que sí, que yo hablo portugués, pero que yo hablo entorpecidamente, que no hablo fluidamente, que yo voy a estar hablándole en español, pero si algo no comprenden, que ahí sí yo voy a hablarle en portugués. Inclusive la persona de la funeraria me acompañó para hacer todas las gestiones, ¿verdad? Porque era una gestión de aquello. Y yo me tenía que virar sola, tenía que irme en todos los lugares para hacer las gestiones y retirar hasta después. El último era el que me esperaba, era ir a reconocer el cuerpo y retirar el cuerpo y llevar a un lugar donde se le podía incinerar, porque era la única forma que podía traer, ¿verdad? Yo tuve que ir a traer el polvo, la ceniza del cuerpo de mi hermana, ¿verdad? Y cuando estuve ahí me preguntaban esa gente si yo sabía hablar el portugués, ¿verdad? Y yo me identifico como paraguaya, es cierto, papá brasilero, pero madre paraguaya, residiendo en Paraguay. Y les dije que sí, que yo falaba, ¿verdad? Portugués, hablo portugués, le dije, pero de manera muy entorpecido, no fluida. Entonces, sí, que me disculpen, pero que yo le iba a estar hablando en castellano, en español, y si por ahí no entendía, que yo ahí únicamente iba a hablarle en portugués. Y así me manejé todo el tiempo. Estuve 10 días en Brasil, en Sao Paulo, gestioné todo hasta que, porque la incineración tiene un proceso también, no es que en un día se hace, sino que son varios días. Y yo estuve en la espera de eso. En ningún momento yo bien podía decirle que también bien podía hablar y todo así, pero no. Tengo muy enraizado en mí ese sentido de pertenencia y de Paraguay, de paraguaya, ¿verdad? Y me sentí muy orgullosa de ¿verdad? De haberme desenvuelto de esa forma. Y he visto que en todo momento la interacción que yo tenía con la gente en las gestiones, ¿verdad? Legales, no tuve ningún problema.
había una buena interacción, pero yo explicándole que sí, yo iba a hablarle el portugués, pero que mi portugués era muy entorpecido. Entonces, por ahí, esta experiencia que les cuento nomás, ¿verdad? Y ellos en ningún momento se esforzaron en hablarme en español, en ningún momento. Todas las cosas me dirigían en portugués. Ellos jamás se adaptaron a mí. Ellos jamás se adaptaron a mí. A eso quiero llegar, ¿verdad? ¿Y por qué nosotros, los paraguayos, permitimos eso? Cuando vienen turistas de otros lugares, nosotros enseguida imitamos eso. ¿Y dónde está nuestro sentido de pertenencia? ¿Dónde está nuestra identidad? Son ellos los que se tienen que adaptar a nosotros. Y por eso nomás es lo que llama un poco la atención, un poco en este caso, porque en vez de que ellos se adapten a nosotros aquí en Paraguay, ¿verdad? Y nosotros nos vamos en otro país, ellos jamás van a procurar de adaptarse a nosotros. Somos nosotros que tenemos que adaptarnos a su país, a las normas, a la conducta de ellos, a las reglas de ellos, al lenguaje de ellos, a las muletillas, al léxicos de ellos, ¿verdad? Entonces, nosotros los paraguayos en ese sentido estamos un poco, a veces yo veo que ese sentido de pertenencia está un poco no tan determinante en nosotros. Y dice luego que nosotros los paraguayos vivimos imitando a otros países, vivimos imitando otras culturas, que no tenemos una cultura propia, dice. Y es muy triste escuchar eso. Sí, ¿por qué? Porque somos muy influenciados. Ahí está justamente lo que dice Stack. Es una conducta, dice, que intenta influir, afectar o controlar. Y bueno, esto es un compartir un poco también, ¿verdad? Saca un poco a relucir un momento de mucha tristeza familiar, ¿verdad? Y que, por un lado, una experiencia en que yo, teniendo un papá brasilero, ¿verdad? Pero más enraizado está en mí ese lado paraguayo. Y que en ningún momento yo retrocedí, ¿verdad? Y no es una cosa de capricho ni nada, sino que es lo que yo me identifico. Entonces, es bueno tener esa identidad, ese sentido de pertenencia. Es muy valorable. Yo cuando veo que un paraguayo tiene un sentido de pertenencia, orgulloso de su país, orgulloso de todo, eso es hermoso, eso es lindo, eso es bello. Pero hay muchos paraguayos que inclusive niegan ser paraguayos. Y eso queda feo. Así que yo siempre suelo decir, yo sé paraguaya y tejina, ¿verdad? Porque yo hablo perfectamente el guaraní sin ningún problema, ¿verdad? Entonces, es bueno ese sentido de identidad, ese sentido de territorialidad. Muy bien. Pasamos. Entonces, estas dos cosas, los tres elementos, vamos a tener muy en cuenta, es devorante, y la definición de territorialidad según Sack. Muy bien. Y a ver, y con esto terminamos la unidad 4. Ya terminamos otra vez. Y vamos a iniciar un poco la unidad 5. No.
Sí, sí, Andrés. Mira, falta muy poco nos falta como 15 minutos para las 8 y ya vamos a tocar un poco la introducción. Andrés, ¿algo querés decir? No, profe, de acuerdo, vamos a continuar con la unidad 5. Atento. Yo pensé que ibas a decir protesto, protesto, profesora. Bueno, hasta acá, ¿qué tal? ¿Está claro? ¿Alguna duda? Súper bien, profe. ¿Súper bien? Súper, profe. Sí, Bueno, ¿comprendimos? La sí. materia, profe, súper bien, espectacular. Genial. Dale, Derlis. Muy bien. Ese, el tema de la plataforma, eso es lo que es un desastre, profesor. Yo no sé qué es lo que ellos exigen demasiado y no se puede ni entrar en su plataforma. No se puede. O sea que les cuesta adentrarse a la plataforma. A mí no, profe, yo no tengo problemas. ¿Mm? Derli, ¿a vos te cuesta? ¿Te es difícil? Derlis. Tengo, damos la dificultad, pero la profesora le dije al secretario, sí, que ven un poco el tema de la plataforma, le digo, y hacen ahí el intento con su aparato computadora, ¿verdad? Después Ujú. llego en casa y no puedo entrar otra vez. No puedo enviar mi tarea, no puedo hacer eso de otra forma. Pero la En clase es serio. espectacular. Bueno, gracias. Gracias por el Y cumplido. no creo que sea el único que me quejo. Sí, a No, mí ya sí. me pasa eso, profe, por eso no puedo hacer mis tareas. Ah, Y bueno. seguramente el sistema nomás lo que es el problema, ¿verdad, profe? Porque yo, por Ujú. ejemplo, entro tranquilamente también. Pero hay algunas veces que se tranca nomás luego. Mm, Yo creo que dependerá de las redes, ¿verdad? De la señal de internet que de repente hay, de repente, como era, redes que no funcionan, que tienen muchos problemas y puede ser uno de los problemas, eso digo yo, ¿verdad? Mira que en estos días tengo que enviar otro trabajito y me preocupa eso porque eh, esos son trabajitos de evaluación que va sumando mm, para que nuestro examen entonces sea, el primer examen va a ser con puntaje de 30 puntos, eso sí, pero la final va a ser a base de 40 puntos y para esta final, estos trabajitos que vamos, estos puntos vamos acumulando. Entonces, imagínense si no entregamos los trabajitos, un 10 puntos menos, perjudica muchísimo y eso me preocupa. Permiso, profe, no puedo enviar por WhatsApp nomás en tu privado, ya está, ya o sí lo hay que alzar. Intenten alzar en caso de que no puede luego, ¿verdad? No. Entonces envíenme en mi privado, por favor, ¿sí? Entonces, eso vamos a buscar solución, porque como les digo, es un proceso de evaluación eso. Y en estos días justamente voy a estar alzando nuevamente y si es que no tenemos eso, les va a perjudicar. Yo no quiero que ustedes salgan perjudicados. ¿Les parece bien? Entonces, intenten, en caso que no pueden, envíenme nomás en mi PV y digan, yo soy fulano, y entonces te estoy enviando profe. ¿Entendés? Porque lo que menos quiero es que ustedes salgan perjudicados. ¿Sí? Sí, profe. Sí, por eso que yo trato yo me empeño en explicarle párrafo por párrafo, porque para que justamente aprendan, ¿verdad? Y mi intención es que ustedes aprendan, que ustedes aprovechen lo máximo. Y si en estos casos sucede, entonces
no quiero que ustedes salgan perjudicados, ¿sí? Entonces vamos a colaborar. Hagamos todo lo posible en alzar. En caso de que no se puede, en esos casos envíenme mi PV por WhatsApp, ¿sí? Bueno, ya está, entonces ya estamos de acuerdo en eso. ¿Está Sí, bien, profe. Andrés? Sí, de Dale, acuerdo. Derlis también, que tiene problemas. Bueno, Sí, muy sí, bien, profe, muy bien, profe, muy bien. perfecto. Bueno, eh, inclusive le voy a decir una experiencia que tuve con un alumno, justamente el alumno está acá también. La exposición, el videíto de la exposición, a algunos es muy largo y su teléfono no tiene la capacidad no tiene mucho espacio. Entonces, ese alumno me envió por YouTube, ¿verdad? Me dijo, profe, te envió por YouTube mi trabajo. Entonces, y otro me envió por correo también, justamente con alumnos de Ciudad del Este, mes pasado, mes anterior que tuve neuropsicología con ellos, más con los alumnos de acá. Entonces, les dije que, que si no pueden alzar, entonces es importante que me envíen de cualquier manera, de cualquier forma, pero con tal de que llegue el trabajo, ¿verdad? Y que se demuestre que hizo el trabajo. Entonces, dos alumnos, un alumno por YouTube me alzó, me envió y perfectamente yo he visto su exposición. Y otro alumno me envió por correo su video. Entonces, da realmente, tenemos que buscar lado y así como yo voy a buscar el lado a ustedes y ustedes también tienen que colaborar en responderme siempre, ¿sí? Así como yo me empeño para que ustedes puedan entender las clases, entonces es importante que ustedes también se empeñen en cumplir con su responsabilidad de alumno. ¿Les parece bien? Sí, profe, está muy Sí, bien. profe. Profe, y el tema hablando del trabajo práctico, ya que también no fuera. Sí, bueno, ya tata entonces. Mm. Ah, Sil, ¿qué querés saber? Ah, de lo que van a hacer del trabajo sí, de campo. así Ah, mismo, bueno. ¿en qué consiste? Entonces, ya que ya va a ser nuestra horita dentro de un rato, ya vamos a hablar nomás directamente de eso. Bueno, yo les voy a enviar en la plataforma justamente una ficha que se hace, una ficha socioambiental, dice, ficha de socioambiental. Ustedes van a elegir una familia donde van a visitar, van a saber los datos, van a hablar con esa gente, van a estar diciendo que es un trabajo de campo, si les permite, le pide permiso, si puede visitarle, que es un modo de encuesta que van a hacer ustedes, ¿verdad? Eh, las personas que habitan en el lugar, en que trabajan, el nivel socioeconómico de esa gente, de la persona o de la familia, el nivel escolar de los dueños de casa, el nivel escolar de los hijos, si son personas casadas, no casadas, la estructura física del lugar, por ejemplo, si es de material, si es de madera, todo eso ustedes van a investigar. Eh, eh, la higiene de la casa y un poco saber qué código de relacionamiento ellos utilizan. Son familias que aparentemente son familias funcionales o disfuncionales, que utilizan un código de relacionamiento clara, difusa. Ustedes van a estar conversando y luego vamos a estar hablando. Yo luego le voy a decir cómo van a hacer su trabajo práctico y su exposición. Ustedes se van a fijar en esa ficha y van a estar anotando integrantes de la familia, datos de la familia,
nivel escolar de la familia, eh, código de relacionamiento de la familia, la infraestructura física de la casa, el ambiente donde están interaccionando, ¿verdad? Y todo eso van a ustedes impregnar luego en sus informes, que es el trabajo práctico que van a tener en cuenta, ¿verdad? Que van a enviarme. Y luego la exposición. Yo les voy a enviar luego la plataforma, capaz que mañana luego ya le esté enviando y voy a avisarle luego en el grupo, voy a avisarle ya al ser la plataforma, la ficha de socioambiental, porque eso al tener todo, al rendir todo la parcial, ustedes ya al día siguiente ya tienen que empezar a hacer para no atrasarse, porque tienen que preparar su trabajo práctico y también la exposición, ¿sí? Por video. ¿Está bien? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, ¿Será que Sí, esa ficha profe. no podrías también enviar en el grupo de WhatsApp? Así ya tenemos también lo que no podemos acceder todavía. bueno, perfecto. Voy a tratar de enviar ya nomás también por WhatsApp. Voy a enviar por plataforma y voy a enviar por WhatsApp. No hay problema. Está bien. Dale, Andrés. Ok, profe, gracias. No es nada. Bueno, eh, Sil, ¿alguna pregunta? Por el momento no, profe. Bueno, perfecto. Bueno, entonces, como el viernes es feriado, no vamos a tener clase. Entonces, el lunes directamente ya desarrollamos la unidad 5, ¿sí? Y es la última unidad antes del examen, ¿verdad? Que vamos a desarrollar. Tengan en cuenta, vayan estudiando todo lo que son ojos y devorantes. Eso ustedes, de eso ustedes no se escapan, ¿verdad? Entonces, tengan muy en cuenta, vayan haciendo su resumen, vayan estudiando, vayan mirando, porque el miércoles 19 va a ser el examen parcial, la parcial, ¿sí? Bueno, bien, y terminamos. Que les vaya todo bien, que pasen bien. Feliz Día de las Mamás, que va a ser